Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 25 de junio. Del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio se aplicarán las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en los siguientes 63 municipios. El lunes 28 de junio iniciará la vacunación en Chemash, Acanqué, Aquil, Baca, Buxots, Cacalchen, Celestún, Cenotillo, Concal, Chaxinquín, Chancom, Oxuscap y Progreso. El martes 29 de junio comenzará en los municipios de Tzizantún, Xilam de Bravo, Espita, Jocabá, Joctún, Jomún, Jují, Junucmá, Ixil, Izamal, Cantunil, Cagua y Quinchil. El miércoles 30 de junio arrancará Chichimilá, Chocholá, Copomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mocochá, Muxupip, Opichén, Panabá, Quintana Roo y Samajil. El jueves 1 de julio en Sanacat, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Sutzal, Suma, Tatsiu, Tamec, Teabo, Tecal de Venegas, Tecom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón y Tixcocop. El 2 de julio arrancará en los municipios de Tepacán, Tetis, Tella, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixpehual, Tzucacab y Yaxcucul. El martes 22 comenzó la aplicación en Mérida de la segunda dosis de la vacuna a las personas de entre 50 y 59 años. Concluirá el domingo 27 de junio. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 320 pacientes en hospitales públicos. 39.207 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 46.084. Hoy se detectaron 301 nuevos contagios de coronavirus, 181 en Mérida, 23 en Progreso, 12 en Canacín y en Ticul, 11 en Humán, 9 en Junucmá y 9 foráneos, 7 en Motul, 6 en Tixcocop, 5 en Concal, 4 en Izamal, 3 en Acanqué y Valladolid, 2 en Oxuscap, Tecash y Guayma, y 1 en Jomún, Maxcanú, Muna, Río Lagartos, Teabo, Tecó, Tecom, Tinum, Tixmehuac y Tizimín. De los 46.084 casos positivos, 399 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 28.944, Valladolid 2.689, Canacín 1.401, Progreso 1.256, Tizimín 1.248, Ticul 1.114, Humán 1.070, Tecash 640, Motul 389, Junucmá 357, Peto 299, Temozón 270, Tinum 241, Izamal 234, Chemash 226, Oxuscap 199, Acanqué 189, Maxcanú 182, Buxots 180 y Tixcocop 167. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 95, Centro 90, Ciudad Cauquel 85, Mulsay 35, Pacaptún 29, Francisco de Montejo y Chuburná de Hidalgo 25, Los Héroes 20, Francisco y Madero 18, Salvador Alvarado Oriente 17, Roble Agrícola y Las Américas 15, Cordemex, Polígono 108, Vergel 65, Vicente Solís, Pensiones y Unidad Morelos 12, Emiliano Zapata Oriente 11 y Jardines de Vista Alegre 10. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 28.944 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.181, 7.388 en la zona oriente, 2.702 en la zona centro, 4.030 en la zona sur y 6.643 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 12 fallecimientos, son 7 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 33 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, cardiopatía y asma. 11 residían en Mérida y 1 en Junucmá. En total, son 4.454 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.103 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 320 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.
El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.